celebró, digamos, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, la concientización de este mal que hoy día ataca cada vez más fuerte. Yo no puedo entender de repente todo lo que está sucediendo hoy día. Yo viví bullying de niño, era normal el bullying y afectaba, por supuesto que sí, pero hoy día las cifras de suicidio son increíbles porque el bullying se le suman otras cosas. No vamos a detallar todo lo que se le suma, como la violencia que cada vez es más fuerte, la falta de autoridad, porque se le ha restado autoridad a lo que normalmente era autoridad cuando éramos nosotros pequeños. Pero en vez de entender eso, entendamos un poco cómo trabajar con nuestros hijos sobre el bullying. Puede ser, digamos, este tema puede ser más importante de lo que usted cree, usted que está en sintonía del despertador. Su hijo o su hija puede estar siendo víctima de bullying o puede estar haciéndole, digamos, acosando a algún amiguito de la escuela y usted no está enterado. Para eso tenemos un profesional hoy con nosotros. Tenemos a Rubén Turelo, quien es director de la Casona CIE. Pues un equipo con vasta experiencia que viene a hablarnos de este tema, un tema que es serio, más serio de lo que nosotros imaginamos, porque a veces en América Latina tenemos tú sabes, la ligereza de decir, son cosas de niños. Son discusiones, cosas que suceden entre los niños y se resuelven entre los niños y resulta, como bien lo decía Gonzalo, que ha crecido y que lo que nos alarma hoy en día son los niveles de agresividad y por supuesto el suicidio. Entonces para eso le damos la bienvenida al director de la Casona CIE, Rubén Turelo, con nosotros hoy en El Despertador. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Me alegro, Hoy, Rubén. Un tema interesantísimo y aunque en Argentina es un país tan alejado de Estados Unidos, aunque estemos en el mismo continente, pero tenemos el mismo mal, el bullying para nuestros hijos. Exactamente. Lejos de, como decías vos, de celebrar el Día del Bullying, a mí me pone muy, muy triste porque es un tema, como dice Majo, muy serio. Porque para mí el bullying es la expresión más fidedigna de la cobardía del ser humano. Nos comparan ni más ni menos con un ataque en manada que hacen los animales salvajes guiados por un macho alfa, con la diferencia que ellos lo hacen para comer y nosotros lo hacemos para satisfacer una necesidad, o sea, sentirnos más importante al someter a una persona con menos ventaja que nosotros. Es un mecanismo de grupo, es una mecánica de grupo. Fíjate que hace poco tuvimos la portada en todos los diarios del mundo del muchachito Drake Harman de la ciudad de Utah con 12 años, el suicidio, como decías vos. Lamentablemente el bullying no solo es el atacante y la víctima, sino que también involucra a los padres de ambos. Ambos se deben sentir muy, muy mal. Y también a las personas que rodean, que son mudos testigos, es decir, son cómplices, o sea que es un grupo grande cuando se produce un caso de bullying. Aquí los padres tenemos mucho que ver, porque somos los primeros que les decimos a los chicos cuando se ve un acto de este tipo, si vos no sos la víctima, no te metas. Nosotros somos los primeros que decimos eso, para que no se involucre y no le pase nada. Pero debemos actuar totalmente lo contrario, o sea, es decir, hay que crear una conciencia en todas las personas, porque no solamente sucede en el colegio, sucede en los clubes, sucede en los lugares donde los chicos frecuentan. Bueno, por eso es necesario prevenir con todas las personas del establecimiento educativo donde se vayan los chicos, ¿no es cierto?, para neutralizarlo en el momento, porque esa es la clave, neutralizarlo en el momento, no dejarlo pasar. Y bueno, y el bullying deja al desnudo, y esto no, me hago responsable yo también como padre, de la inacción de los adultos.
Y es también es el síntoma de una pedagogía que no está adecuada a estos tiempos. El bullying está en todos lados y existió en toda la historia. Nuestro Señor Jesucristo sufrió bullying y desde tiempo inmemorial sucedió lo mismo. El bullying dejaría de ser tal para mí, ¿no es cierto?, si se contara con una prevención adecuada desde la escuela, con clases que sean altamente efectivas, que capten el interés de los chicos en el 100%, porque si eso sucede, los chicos no tienen espacio para pensar en este tipo de prácticas. Hay que generar actividades que desarrollen la empatía, justo el tema que va a hablar la doctora dentro de un ratito, en los chicos. O sea, la empatía es fundamental, enseñar a que se involucren y que, o sea, no dejar solo a la víctima, ¿no es cierto? Mucho se habla del tema de los síntomas que tenemos para ver, ¿no es cierto?, si nuestro hijo o alguna persona está en una situación de bullying, descenso en el rendimiento escolar, la irritabilidad que hace que esto suceda en los chicos, falta de apetito, dolores de cabeza, nerviosismo continuo, estar en un estado de alerta permanente. Esos son síntomas, pero que ya, como lo estuve escuchando el lunes, ya se estuvo hablando de esto. Y yo voy a hacer hincapié sobre cómo debemos actuar con los chicos con bullying, o sea, porque es la labor que nosotros realizamos. Lo primero que tenemos que hacer es entender a la víctima es de que él no es culpable de esta situación. Y tampoco hacerle hacer algo que no esté preparado. Por ejemplo, como decía Majo, hay muchos padres que dicen, y bueno, si a vos te pegan, vos devolvela. Y no es así. No es así. Lamentablemente, si uno no tiene un entrenamiento, vos como profesor de seguridad, Gonzalo, lo debes saber, o sea, no se puede hacer una cosa así porque alienta a otras cosas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuándo sucede, el lugar, los hechos. Esos son datos muy, muy importantes a la hora de poder denunciar este tipo de cosas. Decirle, por ejemplo, a los chicos que uno los entiende, o sea, que por lo que está pasando y que estamos de su lado, o sea, que confíe, porque hay que explicarles una diferencia entre lo que es delatar, por ejemplo, o contar y pedir ayuda. Delatar, o sea, es involucrar a alguien a que se lo sancione, pero en cambio contar y pedir ayuda es otra cosa, es una situación totalmente diferente. Entonces, por eso tenemos que, como padres, tratar de abrir nuestro corazón y tener una empatía total con el chico. Rubén, sí, te escucho más. Te escucho cuando hablas del lugar, de los datos que debemos recoger y estar atentos, pues me lleva a pensar en un caso que me contaron hace pocos días, que era antes de la pandemia. Un niño recibía pues maltrato de otro compañerito, y cuando comenzó pues el aislamiento por el tema de la pandemia, todos a cumplir pues a respetar esa norma, el niño se sintió como a salvo porque iba a estar protegido en casa. Pero resulta ser que ese amiguito abrió una cuenta, un grupo en WhatsApp, y lo que no sabía ese niño era que la mamá del otro podía tener acceso al teléfono. Entonces este niño pues abrió un grupo WhatsApp, incluyó a todos los amigos del salón y comenzaron a hacerle bullying por WhatsApp. Entonces fíjate cómo con el tema de las redes, el TikTok y todo este mundo en el que viven nuestros hijos, este bullying pues digamos tiene otros escenarios que tal vez nosotros no estamos al tanto de eso. Por ejemplo, la cuenta TikTok a mí personalmente me cuesta entenderla. Me cuesta entender un poco el lenguaje en que los niños se hablan por TikTok. Y tal vez hablan en otros idiomas. Entonces, a veces los papás no estamos como presentes en ese mundo y ese lugar en el que nuestros hijos sí frecuentan puede ser un lugar de riesgo para ellos. Totalmente. Es tan cierto lo que vos decís. Hoy es impresionante cómo
cómo esto se ha desarrollado y cómo se ha expandido las formas de los lugares donde hacer bullying, hasta en los lugares menos pensados. Lamentablemente esto que vos me dices, acá es muy común, incluso hasta tomar fotografía de situaciones bastante comprometidas, de niñas y de niños, ¿no es cierto?, haciendo cosas, y eso se maneja con una naturalidad que realmente asusta. El tema de los WhatsApp aquí en Argentina es muy, muy frecuente. Por eso hay que también tomar la precaución de enseñarle a nuestros hijos de cómo responder a un acoso. Hay que tratar de explicarle de que tiene que tratar de minimizar el acto, de desviar el tema para que el acosador quede neutralizado. Eso es toda una práctica y se tiene que hacer de manera diaria. ¿Por qué? Para que surja de manera natural y el acosador se pueda inactivar, ¿no es cierto? Por ejemplo, también es muy importante, acá juega un papel muy importante la escuela, porque también se tiene que instruir a todo el personal de la escuela, desde el más bajo hasta el director. Hasta el director hay que estar muy atento en los recreos y en las actividades lúdicas. Yo contaba en un micro hace unos micros atrás, de que, por ejemplo, una portera, que es la señora que abre la puerta aquí cuando ingresan los chicos, escuchó una situación que le pareció extraña y bueno, y se dieron, se lo comunicó a los directivos y enseguida ellos tomaron partido. Y esto es lo que hay que hacer. Te das cuenta que todo el mundo informar sobre las situaciones de acoso a las autoridades de inmediato, para que ellos puedan inmediatamente hacer intervenir al profesional psicólogo, ¿no es cierto? O quien sea. Muchas veces, porque el tema del acoso no solamente se da en el colegio, se da en todos lados y en todos los estamentos sociales, o sea, de ricos, pobres, medianos, clase media, se da en todo se da. Y las causas pueden ser muchísimas, desde lo físico, del parecido físico, de lo lindo o lo feo que pueda ser uno, su sexualidad, todo tiene que ver. Por eso, siempre que hay, nosotros aconsejamos a los directivos que siempre que haya un indicio, o sea, lo mínimo que se pueda dar como un acoso sexual, como un acoso escolar, perdón, enseguida se cita a los padres, no solamente del niño acosador, sino también del padre del niño que es acosado, ¿no es cierto? Y suspenderlo al acosador, ¿para qué? Para que se dé tiempo para trabajar con el chico que es acosado y con los chicos que son amigos del acosado. Porque vos no te olvides que, como les explicaba hace un ratito, los padres tendemos a que, no, mira, si vos no estás en esa situación, no hables nada, no digas nada. Y no es así. Rubén, ¿qué le dirías tú a los padres? Porque, mira, la escuela es muy difícil que puedan brindarle una ayuda al niño. Sería espectacular que estuvieran atentos desde el portero hasta el director, atentos a cualquier lenguaje corporal sobre niños que sufren bullying y los que hacen bullying. Pero como esto no se da y el niño no puede pedir ayuda, porque en el momento que pide ayuda va a ser peor para él. Porque viene y le dice, mira, Joselito me dijo que lo están molestando. Señores, lo estás entregando a las fauces de un león. Señor, no pueden hacer eso, pero lo hacen. Entonces, yo prefiero quedarme callado, sufrir el bullying, antes de empeorar las cosas, porque no me van a ayudar. Al contrario, van a decirle a él que yo me fui de sapo, por decirlo así. Entonces, como no hay ayuda para trabajar nosotros en la casa, ¿qué signos crees tú que un padre debe ver en su hijo para darse cuenta que está sufriendo bullying porque el niño no abre la boca? Pero ¿qué podemos ver nosotros en nuestros hijos cuando llegan a casa
que nos dan una bandera de alerta, decir, mi hijo está pasando algo en la escuela? Bueno, es lo que hablábamos. Por ejemplo, tenemos que estar muy atentos, por ejemplo, al rendimiento escolar, porque el bullying cuando se produce hace que automáticamente el rendimiento escolar baje. Es muy importante, por ejemplo, que si lo vemos pensativo, con ansiedad, irritable, por ejemplo, con falta de apetito, todo eso son dolores de cabeza continuos, por ejemplo, o dificultades para dormir, estados de alerta permanente, asustadizo, ¿me entendés? Cuando siente algún ruido o algo, se sienten, o sea, incómodos. Por ejemplo, si no quiere ir al colegio, no quiere, eso es fundamental, por ejemplo, o juntarse con chicos. Esos son indicios muy, muy importantes para que los padres estemos muy alerta. Por ejemplo, conductas de huir, de no querer estar en lugares con chicos. Por ejemplo, el llanto ese que se hace de una manera espontánea, por ejemplo. Todo eso hace de que podamos llegar a pensar de que nuestro hijo está en una situación de bullying. Rubén, yo quisiera pues al mismo tiempo recordar a los papás, estar atentos, y yo sé que es un requerimiento muy difícil, pero estar atentos a los celulares, a las redes sociales, a ese mundo que tal vez no es tan sencillo para nosotros por la diferencia de generación. Exactamente. El tema del celular, siempre lo hemos dicho, o sea, es una herramienta impresionante, pero cuando se usa para estas cosas, lamentablemente los padres tenemos que tener las claves de los celulares, no permitir que se vaya a otro lugar para escribir, por ejemplo, con el tema de los celulares, porque te vuelvo a repetir, o sea, lo que vos dijiste hoy es súper común. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso hace muy, muy poco en que, bueno, la niña era una niña la que estaba sufriendo el acoso y lamentablemente todo se manejó por celulares. Cuando se citó a los padres de los chicos que estaban escribiendo cosas feas de la niña esta, de que bueno, de que la trataban de retrasada, la trataban de mal por sus malas notas y todo lo demás, los padres de los acosadores, todos lo negaron. Lo que pasa es que la madre tomó la precaución, mira vos qué importante lo que decís vos, Majo, la madre tomó la precaución de trasladarse todos los mensajes del celular de la nena a su celular. Entonces ahí, o sea, tenía todos pruebas. los nombres y todo. Claro, entonces en la reunión dijeron, bueno, ustedes dicen que no, pero miren, aquí están las pruebas. Y ahí fue cómo se pudo desbaratar. En este caso, o sea, si bien es cierto era uno el promotor, pero todos se prendieron para acosar a esta chica. Oye, Rubén, hemos hablado de un tema maravilloso. Yo quiero, pues, en lo personal agradecértelo y sé que la audiencia agradece muchísimo cada miércoles, pero hoy es un tema que sin duda alguna vamos a seguir profundizando porque esto no se acaba aquí. Esto es un tema, como tú bien lo dices, que amerita, pues, mucho más trabajo y más concientización. Les recuerdo que estuvimos conversando con Rubén Turelo. Él es el director de La Casona CIE. Ellos son una ONG, un grupo de coach especializados en el tratamiento de problemas en el aprendizaje conductual de niños y adolescentes. Puedes contactarlos por distintas vías. Yo te invito a que en este momento los busques en el Instagram @lacasona.cie, @lacasona.cie, en el Facebook La Casona CIE, y puedes visitarlos en su página web www.lacasona-cie.com.ar porque están en Argentina. Gracias, Rubén, por este tema que nos trajiste hoy acá al Despertador. Gracias a ustedes por el espacio.
Ya saben, el próximo miércoles llega Rubén, pero busquen información de él en los portales que Majo dio al aire, Instagram, lacasona.cie, CIE, y el próximo miércoles estará aquí nuevamente para traer estos temas que nos educan tanto para poder entender y trabajar con nuestros hijos. No te desconectes, venimos con mucho más.